vamos a dar inicio ahorita sobre lo que son las propiedades químicas de la materia. Mi nombre es Jonathan Wilfredo Jiménez Martínez. Estoy a cargo del grupo 5 de química de tutoría. Y decirles que el chat estará abierto para cualquier consulta, en cualquier momento, si lo creen pertinente. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy estaremos hablando, además de las propiedades de la materia, vamos a hablar de lo que es la materia, sus propiedades, lo que son las mezclas y sustancias puras. Además de esto vamos a estar hablando de lo que son los cambios físicos y también los cambios de estado. Bueno, para comenzar, vamos a decir qué es la materia. La materia es todo lo que nos rodea, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Además, este está en movilidad siempre y está en transformación. Esta no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, ¿verdad? Como ya sabemos. Acá he puesto un esquema para que nos familiaricemos de qué vamos a estar hablando. Ya les he definido qué es la materia, que la materia es todo lo que tiene un lugar en el espacio, está en constante movimiento y transformación. Esta tiene propiedades y estas propiedades son atributos o cualidades las cuales permiten diferenciarla o caracterizarla. Acá, como podemos ver, las propiedades de la materia se refieren en generales y específicas. Yo estuve hablando un poco de esto la conferencia pasada que tuve, que las generales son las que tienen todo cuerpo en común, sin importar su estado de agregación, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Y en esta puede estar la masa, que es la cantidad de materia que hay, lo que es el volumen, que es el lugar en el espacio que se está ocupando, impenetrabilidad, inercia, etc. Aquí están las específicas, que las específicas en estas también se le pueden llamar intrínsecas, que estas sirven para caracterizar los cuerpos. Estas se dividen en físicas y químicas. En las físicas están las propiedades extensivas y las intensivas. Las extensivas, como ya lo sabemos, importa la cantidad de materia que tenemos, así como es la masa, volumen. Y en las físicas, que son las intensivas, no importa la cantidad de materia que tenemos, y esta se puede dar con un valor como es la densidad, etc. Ahora lo que estaremos hablando son de las físicas, pero de las propiedades químicas, que estas son cuando hay reacción y se forman nuevos compuestos. Ya lo estaremos especificando más adelante. La materia, según su estado de agregación, también se puede presentar como lo es en sólido, líquido o gaseoso, que esto depende cómo lo encontremos en el medio. Esto depende de la presión y de la temperatura a la que esté. Además de esto, aquí vemos otra rama. Esta se puede representar en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, entre ellas están los elementos y los compuestos. Los elementos no quiere decir de que solo tengamos un elemento, digamos, por ejemplo, un átomo de hidrógeno o solo uno de nitrógeno, etcétera, sino que los elementos se refieren de que están formados por muchos átomos del mismo compuesto, del mismo elemento, perdón. En cambio están los compuestos, que estos son átomos, perdón, que son moléculas formadas de diferentes elementos. Y tenemos las mezclas son combinaciones, y estas, entre ellas se encuentran las homogéneas y heterogéneas. Bueno, siguiendo con ello, vamos a hablar un poco sobre lo que son los estados de agregación de la materia. El estado de agregación de una sustancia se refiere al estado físico en que la sustancia se encuentra. Este puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Acá solo vamos a tomar estos tres porque solo estos tres están en el curso, pero además de ellos está el estado plasmático, el Bose-Einstein, etc. El plasmático, muchas veces del que también se habla, que el plasmático es parecido al gaseoso, solo que tiene sus propias características, de que, por ejemplo, los electrones están libres en el átomo, etc. Bueno, los estados de una sustancia dependen de las condiciones de presión y temperatura, como ya les había dicho antes. La variación de estos estados se denomina estado de agregación.
relacionados con las fuerzas de unión de las partículas, moléculas, átomos o iones que constituyen la materia. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es el agua en sus tres estados. Aquí está en gaseoso, aquí está en líquido y aquí están los cubos como lo son los sólidos, que es el hielo, ¿verdad? Que lo conocemos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el estado sólido. El estado sólido tiene forma definida y volumen definido. Como pueden ver aquí en la imagen, este es un sólido. Y la fuerza de atracción entre sus moléculas es mayor que su fuerza de repulsión. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Manteniendo constante la presión a baja temperatura, los cuerpos se presentan en forma sólida y los átomos se encuentran entrelazados, formando generalmente estructuras cristalinas, lo que se confiere al cuerpo la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Son por tanto agregados generalmente como duros y resistentes. Sobre la fuerza de atracción, como lo dice aquí, de las moléculas, aquí vamos a ver una imagen. Como podemos ver, este es un sólido y aquí están sus átomos, ¿verdad? Por ejemplo, este podría ser un átomo de varios átomos de hierro, tal vez unidos. Este presenta características como lo son la forma y volumen definido, como lo podemos ver en rocas y en otro tipo de materiales que son sólidos. La cohesión o atracción, como podemos ver aquí, cada átomo está unido y no tiene mucha penetrabilidad. La cohesión, ¿qué significa la atracción? Esta solo tiene la capacidad de vibrar. ¿Qué es lo que significa esto? Por ejemplo, si nos ponemos en el ejemplo del hierro, el hierro si lo calentamos a altas temperaturas, es muy difícil que lo logramos derretir, ¿verdad? Entonces lo que sucede es de que cuando se siente caliente el hierro, que por ejemplo, cada chibolita que vemos acá está vibrando, o sea que cada una está golpeándose una a la otra, y por esto es que se está calentando. Tienen forma definida o rígida, como ya le he dicho. No pueden comprimirse, o sea que si le aplicamos presión, estos mantendrán su forma. Resisten a fragmentarse, poseen volumen definido, no fluyen. Esta es una característica de ellos, que no fluyen, que no tienen la capacidad de fluir, así como los líquidos o los gases, y algunos de ellos se subliman, como lo es el yodo. Bueno, a continuación está el otro estado, que es el estado líquido. Los líquidos tienen un volumen definido y su forma dependen del recipiente que los contenga. La fuerza de cohesión y repulsión se mantiene constante. Si se mantiene la temperatura, entonces el sólido va descomponiéndose hasta desaparecer. Vaya, es lo que les estaba diciendo, que estos dependen de la temperatura. Por ejemplo, si tenemos el agua en sólido, si le aumentamos su temperatura, este se va a convertir en líquido y va a tener la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Aquí vemos unas características del estado líquido. Así es como se ven las moléculas a diferencia del estado sólido. Si pueden ver acá, están mucho más separadas y no están tan comprimidas como se ven en la otra imagen que mostrábamos anteriormente. Y como lo dice aquí, la cohesión es menor o regular. Regular se refiere que es un intervalo entre el sólido y el estado gaseoso. Su movimiento se da en energía cinética. Esta es la energía del movimiento. No poseen forma definida. Por ejemplo, acá, como podemos ver en el recipiente, cuando ponemos un líquido, este tiene la misma forma del recipiente. En el frío se comprimen, excepto el agua, ¿verdad? Que el agua, como sabemos, cuando se le aplica, que se le quita calor, este tiende a tornarse sólido. Posee fluidez a través de pequeños orificios y puede presentar difusión. Difusión quiere decir intercambio de materia con otras sustancias. Bueno, acá está el estado gaseoso y lo está representando con una nube, ¿verdad?
Bueno, no tienen forma ni volumen definido y sus fuerzas de repulsión es mayor que la atracción. Los gases fluyen y tienden a ocupar el espacio del recipiente que los contengan. Como podemos ver acá, en este valor volumétrico, tenemos confinado un gas. Y si podemos ver, está utilizando todo el espacio que tiene sus fuerzas de repulsión. Son altas y presenta características como lo es colección mínima, sin forma definida. Su volumen solo existe en recipientes que lo contengan. Esto quiere decir que si abrimos esto, ¿verdad? El gas se va a escapar y sus partículas también, ¿verdad? Y pueden comprimirse fácilmente. Pueden comprimirse fácilmente porque, como lo ven acá, sus átomos están muy separados. Bueno, acá hay un cuadro comparativo. En el cuadro comparativo se presentan las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases. Aquí podemos ver en la primera fila que dice el estado, ¿verdad? El sólido, líquido y gaseoso. Su forma. El sólido presenta forma definida. El líquido presenta forma indefinida. El gas presenta forma indefinida, al igual que el líquido. El volumen. El volumen es definido, así como el volumen del líquido también, y el del gas no, ¿verdad? Porque lo tenemos que confinar para poder ver su volumen. La compresibilidad. La compresibilidad en el sólido se presenta despreciable, ya que es muy difícil comprimir un sólido. En el líquido es poca y en el gas es alta, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunas propiedades microscópicas que, por ejemplo, para el sólido están las partículas en contacto y son estrechamente empaquetadas en formaciones rígidas, como lo vimos en la imagen anterior. Las partículas en contacto, pero son móviles, como lo vimos también en la imagen. Y las partículas en el gas son muy separadas e independientes una de las otras. Aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que son los sólidos, líquidos y gases. Por ejemplo, el agua lo podemos encontrar en las tres fases sin necesidad de aplicar mucho calor, etc. Por ejemplo, el sólido en el agua sabemos que es el hielo en la nieve. En el líquido es el agua, como lo conocemos. Y en los gases es el vapor de agua. Algunos otros ejemplos de sólidos, como es el aluminio, el cobre, la sal, azúcar, la arena y el plomo. Y líquido, como lo es el mercurio, que es el único metal a temperatura ambiente que es líquido, la gasolina, el aceite vegetal, alcohol, el vinagre, el aceite para motor. Además de ellos, tenemos algunos gases, ¿verdad? Como lo es el aire, que esta es una mezcla, el helio, el dióxido de carbono, el acetileno, el argón y el criptón. Además de esto de los estados de agregación, como sabemos, está el líquido, el sólido y el gaseoso. Estos pueden pasar del uno al otro sin necesidad de pasar por uno. Por ejemplo, podemos pasar de sólido a gas sin pasar por líquido, que este es el estado de sublimación. O también podemos pasar de gas a sólido, que es la sublimación inversa, como lo es la cristalización. También podemos pasar de líquido a sólido, que eso se le denomina solidificación, de sólido a líquido como fusión o derretimiento, de líquido a gas, como se le denomina vaporización o ebullición, y condensando un gas sin necesidad de pasar por sólido, ¿verdad? Como la condensación o la licuefacción. Existe la interpretación de los cambios de estado. Los cambios de estado se pueden interpretar como: los cambios de estado son reversibles, como lo podemos ver en el agua. El agua puede estar en sólido, líquido, gaseoso, y se producen a la temperatura de cambio de estado. ¿Esto qué significa? Volvamos a la imagen anterior. Por ejemplo, para pasar de sólido a líquido, si estamos diciendo agua, se pasa a temperatura constante, que esto sería a 0 grados centígrados, o digamos que se está pasando de líquido a gas, que sería 100, ¿verdad? Bueno,
Siguiendo, el calor latente de cambio de estado es el calor que toma o cede una sustancia al cambiar de estado. Y otra característica de ellos es, durante los cambios de estado no varía la temperatura de la sustancia, que es lo que estaba diciendo antes. Bueno, ¿cómo se diferencia un cambio de estado de un físico? No sé si alguien me lo puede decir. Ahorita está el chat abierto. Bueno, un cambio físico de un químico es... Acá me lo está diciendo, me dice David Torres, los cambios físicos alteran la estructura interna. Y María me dice el cambio físico es visible. Exactamente. Los cambios químicos es cuando hay reacción y cambia su estructura interna de la materia. Y donde vemos también el cambio físico es visible, sí lo podemos ver, que se representa en sólido, líquido, gaseoso. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los cambios químicos? Aquí vamos a dar algo más a fondo. La materia se transforma en una nueva sustancia por la presencia de una reacción química. En un cambio químico, las modificaciones alteran la naturaleza de las sustancias y las propiedades internas, como me lo estaba diciendo David, dando lugar a otras sustancias con propiedades distintas y que no desaparecen al cesar la causa que los originó. O sea que si nos ponemos acá, lo que dice acá, dando lugar a otras sustancias con propiedades distintas que no desaparecen al cesar la causa que los originó, por ejemplo, si nos ponemos una diferencia acá con el cambio físico, cuando ponemos un hielo, ¿verdad? Cuando tenemos hielo, este es porque lo hemos metido a un refrigerador, etcétera. Pero digamos, si lo sacamos, este se va a volver a derretir y va a volver ser líquido de nuevo. O sea que las propiedades no permanecen constantes. El cambio. Y cuando una sustancia sufre una transformación que cambia su naturaleza química, decidimos que ha sufrido un cambio químico o reacciona químicamente. Por ejemplo, para los cambios químicos, siempre lo vamos a manifestar así. Acá tenemos una reacción química en la cual siempre van a interactuar reactivos y los reactivos nos van a producir productos, como lo vemos acá. De reactivos pasa a productos. Esto muchas veces es porque se le aplica calor o hay algún otro tipo de reacción. Bueno, aquí hay una interpretación de una reacción química. Aquí vemos cómo está reaccionando para formar nuevos productos. Esta reacción es una reacción de combustión. En las reacciones de combustión siempre se interpreta que nos está saliendo dióxido de carbono y además agua. Siempre que tenemos una reacción de estas, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a trabajar con una de ellas, es que hay que verificar que la materia que está saliendo, que está entrando, perdón, es igual a la que está saliendo. Por ejemplo, acá, si nos fijamos, ¿verdad? En la parte de la derecha tenemos tan solo dos moléculas, dos átomos de H2O, perdón. Y acá, en la parte de la izquierda, tenemos 5 y tenemos el otro H de acá, o sea que serían 6. Entonces acá, la ley de conservación de la materia no se está dando. Por tanto, tendríamos que hacer un balance de materia para que esto se cumpliera. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual ocuparemos la conservación de materia y además cómo interactúa la materia en estas reacciones. Bueno, no sé si tienen calculadora y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Ese problema. Este problema yo lo extraje de cuando hice el examen para hacer las tutorías. O sea que uno parecido tiene que estar el día del examen de admisión, ¿verdad? Así que pongan mucha atención, por favor. Bueno, lo vamos a leer. El problema dice así. A elevadas temperaturas, una muestra de tetraóxido de hierro, de trihierro,
reacciona completamente con hidrógeno gaseoso para producir vapor de agua y hierro elemental. El tetraóxido de hierro es el que nos dice aquí, Fe3 o 4. Y aquí donde dice el hidrógeno gaseoso es el H2. Para producir vapor de agua, que es lo que está saliendo como productos, lo que les había dicho, que es el H2O, y el otro es hierro elemental, que es hierro solo, ¿verdad? Bueno, luego dice, balancear la ecuación que representa este proceso y calcular la masa de tetraóxido que reacciona para producir 11.25 gramos de vapor de agua. No sé si alguien en el chat tiene idea más o menos lo que podemos hacer en este tipo de ejercicios. Está abierto el chat para cualquier tipo de duda. O cualquier idea que se puedan hacer de cómo resolverlo. Lo voy a leer de nuevo. A elevadas temperaturas, una muestra de tetraóxido de trihierro reacciona completamente con hidrógeno gaseoso para producir vapor de agua y hierro elemental. Balancear la ecuación que representa este proceso y calcular la masa de tetraóxido de trihierro, perdón, aquí me faltó el trihierro, que reacciona para producir 11.25 de vapor de agua. Bueno, acá, si se dan cuenta, acá me está escribiendo Gabriela, al chat. Me dice, primero debemos ver si está balanceada o no. En este caso, de no estarlo, debemos balancear por cualquier método de balanceo. Sí, tiene razón lo que me ha dicho acá Gabriela. Como podemos ver, también el problema nos lo está diciendo. Dice, balancear la ecuación que representa este proceso. Para confirmar si no está balanceada, vamos a ver. Por ejemplo, acá si se fijan al lado izquierdo, donde están los reactivos, el hierro, acá hay 3 hierro, y acá del lado de los productos solo aparece el hierro elemental, ¿verdad? Solo. Acá podemos ver también del otro lado que de oxígeno en los reactivos tenemos 4 y al lado de productos solo tenemos 1 y así sucesivamente. Entonces tenemos que proceder a balancearlo. Bueno, acá esto es lo que sucede, ¿verdad? Primero lo que vamos a hacer es si se dan cuenta, primero tendríamos que balancear los oxígenos. Primero tendríamos que balancear los oxígenos. Si se dan cuenta, del lado izquierdo de los reactivos, acá tenemos 4. Entonces, al lado derecho donde están los productos, tendríamos que poner un 4 a la par del H2O y así estaríamos balanceando los oxígenos. Y para el hierro acá, si se dan cuenta, tendríamos que poner un 3 a la par del hierro del lado de los productos para lograr balancear, pero siempre nos quedaría el H2O desbalanceado. Entonces tendríamos que poner acá un subíndice en el H2O. Entonces la ecuación nos quedaría así, como podemos ver. Acá ya está balanceada, como podemos observar. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos 3 hierros, del lado derecho de los productos tenemos 3 hierros, acá del lado izquierdo de los reactivos tenemos 4 oxígenos y del lado de los productos también tenemos este 4 porque el 4 estaría multiplicando aquí al oxígeno, también tendríamos 4. Acá del otro lado tendríamos 4 por 2 sería 8 hidrógenos y aquí de este lado también tenemos 8 hidrógenos. Entonces ya teniéndola balanceada,
la ecuación, ya podríamos pasar a trabajarla. Bueno, entonces nos está diciendo el problema que el tetraóxido, que es este que está acá, el F3O4, nos está produciendo 11.25 gramos de vapor de agua. Entonces, los 11.25 se estarían produciendo de este lado, en el lado de los productos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos en este caso? No sé si alguien tiene alguna otra idea después de esto que tenemos. ¿Y cómo hice esto de acá? Está el chat abierto. Bueno, creo que no estoy segura, pero lo que hizo fue, como nos está diciendo que tienen que producir 11.25 gramos de vapor de agua. Entonces nosotros tenemos que esa sería, o sea, la masa, y la masa del agua es 18 gramos mol. Entonces por eso lo dividió, para saber cuánto tendría que tener para sí. producirla. Así no sé si me entendió, o sea, Sí, no sé si es así en realidad. Bueno, bueno, la cuestión es así, ¿ve? Como acá tenemos que nos está produciendo 11.25 gramos, pero nos está produciendo gramos de vapor. Y esta ecuación que está acá, nosotros lo que tenemos son moles. Estos son moles. Por ejemplo, acá tenemos un mol de F3O4, aunque no está apareciendo aquí, aunque no esté el 1. Siempre así esto se hace ya por convención. Aquí tenemos un mol de F3O4. Aquí tenemos 4 moles de hidrógeno gaseoso. Aquí tenemos 3 moles de hierro. Y aquí tenemos 4 moles de agua. Bueno, entonces, si se fija acá, no podemos empezar a trabajar porque esto que tenemos aquí al inicio, lo que nos están dando son 11.25 gramos. Y estos son, o sea que esto es masa, ¿verdad? Entonces no podemos trabajar directamente. Entonces tendríamos que pasar estos gramos que están acá de vapor de agua, tendríamos que pasarlo a una unidad donde podríamos trabajar con esta ecuación. Entonces, este dato de acá, el que dice vapor de agua H2O, tiene 18 gramos por mol. No sé si tienen tabla periódica, ¿verdad? Ahorita a la mano. Pero lo que sucede es de que como dice H2O, ¿verdad? Entonces, el oxígeno, en su tabla periódica van a encontrar que el peso molecular de este es 16, es aproximadamente como 15.99. Entonces lo vamos a aproximar a 16, ¿verdad? Y el hidrógeno es aproximadamente, su peso molecular es 1. Pero como tenemos dos moléculas, dos átomos de hidrógeno, perdón, o sea que sería 2. Entonces sería 2 más el 16 del oxígeno, obtendríamos 18 gramos mol de vapor de agua. Eso sería el peso atómico del agua, ¿verdad? Que eso lo encontramos en la tabla periódica. Bueno, entonces, como acá si se dan cuenta, acá el ejercicio me está diciendo cuánto tengo que tener de F3O4 para encontrar 11.25. Y aquí tenemos, la diferencia es que aquí un mol de F3O4 me está produciendo 4 moles de agua. Entonces por eso es que estamos haciendo eso. Bueno, entonces procedemos acá, procedemos a hacer la conversión para poder trabajar en unidades consistentes. Entonces tenemos que 11.25 gramos de vapor de agua entre 18 gramos de vapor de agua por mol. Aquí estaríamos eliminando el gramo con el gramo y nos estaría dando los moles. Entonces nos tendríamos que, para esta masa, tenemos 0.625 moles de vapor de agua. No sé si está ahí todo bien. No sé si está claro. Y si alguien más tiene dudas, no habría problema si se le explicara. Ya que no hay duda, voy a pasar a la otra parte de este ejercicio, ¿verdad? Bueno, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que acá
Bueno, bueno, acá me está diciendo, Merari, repítame de nuevo el 18, que era el producto de 2 más 16. Vaya, entonces, el vapor de agua, el 18, ¿cómo surge? Este 18 que está acá. El vapor de este surge a partir de datos de la tabla periódica. Este es el peso molecular del agua. ¿Cómo lo van a encontrar? En su tabla periódica buscan el peso molecular, entonces el oxígeno va a tener aproximadamente como 15.99 más o menos. Entonces, aproximándolo lo vamos a hacer a 16. Y el hidrógeno tiene 1. Entonces, como hay 2 átomos de hidrógeno, sería 2 más el átomo de hidrógeno que tiene 16, entonces por eso es que surge este 18. No sé si con eso todo claro, hoy sí. Y a partir de ello, como este dato lo tenemos, el que nos está dando, lo que queremos encontrar de reactivo para producir este 11.25, por eso lo tenemos que convertir a moles para que todo quede en unidades consistentes. Y obtenemos este resultado al dividir 11.25 entre 18, que son 0.625 moles de vapor de agua. Bueno. Y acá me está preguntando, ¿cómo balancear la C? Me pregunta Nieto. Bueno, lo vamos a hacer a partir del tanteo. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, primero vamos a balancear los oxígenos. Del lado derecho, si te das cuenta, perdón, del lado izquierdo, si te das cuenta, están apareciendo 4 oxígenos. Entonces, tendríamos que colocar al lado derecho, para que se cumpla la ley de conservación de la materia, 4 por delante acá, que es este 4 que está acá. Entonces acá completaríamos el número de oxígenos que tenemos, ¿verdad? Que queremos. Pero si te fijas acá, al hacer esto, estaríamos desbalanceando el H2O. Ya con este 4, ¿verdad? Entonces tenemos que poner un 4 al lado de los reactivos para encontrar para poder balancear esto. Y ya el 3 ya solo tendríamos que colocarlo porque como está solo, ¿verdad? Entonces solamente eso. Vaya, vamos a pasar a la otra parte del ejercicio. Entonces, si se fijan acá lo que les estaba diciendo, esta es una regla de 3. También se le puede llamar razón y proporción. Y aquí lo que está pasando es esto, ¿ve? Por ejemplo, aquí, en esta primera, donde tenemos la reacción, si se fijan, un mol de F3O4 me está produciendo 4 moles de agua. Y aquí lo podemos ver, que aquí dice un mol de tetraóxido de hierro, que es el F3O4, me está produciendo 4 moléculas de vapor. Pero aquí, y la pregunta era, si 0. Y la pregunta es, ya teniendo el producto que es 0.25 moles de vapor, ¿cuánto reactivo de tetraóxido de hierro utilicé para encontrar esta cantidad que es 6.26? Entonces, como tenemos tenemos este tipo de razón, lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Porque son lineales. Entonces, tenemos que X, aquí es una regla de 3, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar 1 por 6.625 moles de vapor, que acá está X es igual a 1 mol de vapor de FO3O4 por 0.25 moles de H2O, dividiéndolo entre 4 moles de H2O. Y aquí encontraríamos los moles de tetraóxido de hierro. No sé si está ahí, no está claro, ¿o sí? Dime, Susana Carvajal, ¿en qué te has perdido? Para aclarar tu duda. Vale, vamos al ejercicio. El ejercicio lo que nos está pidiendo
es calcular la masa de tetraóxido de hierro, ¿verdad? La masa de tetraóxido. Nosotros lo que está pidiendo es la masa de tetraóxido de hierro que nos está produciendo 11.25 gramos de vapor de agua. Entonces por eso es que estamos haciendo esto, ¿verdad? Que un mol de tetraóxido de hierro nos está produciendo, según la reacción química que tenemos, que es esta que está aquí abajo, que no está balanceada, nos está produciendo 4 moles de vapor de agua, pero no sabemos cuántos moles de tetraóxido nos está produciendo 0.625 moles de vapor de agua. Entonces acá, como es una regla de 3, ¿verdad? Solo multiplicamos en X y lo dividimos entre el otro número, que sería un mol de F3O4 por 0.625 moles de H2O entre 4 moles de H2O nos daría 0.15625 moles de tetraóxido de hierro. No sé si ahí se queda todo claro. Bueno, pero si se fija acá, este dato está en moles. Está en moles. Y aquí lo que me están pidiendo es masa. O sea que lo tendríamos que estar calculando en gramos. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá, como acá tenemos moles de tetraóxido de hierro, entonces estos moles que encontramos aquí, este 0.625, tendríamos que hacer una conversión para volverlo a masa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Otra vez tendríamos que ocupar la tabla periódica. No sé si la tienen a la mano ahorita, pero, por ejemplo, el hierro, en la tabla periódica le va a aparecer que su peso molecular es de 55.85. Y no sé si tienen calculadora también para que lo hagan. Es 55.85. Eso lo tendrían que estar multiplicando por 3. El del hierro, no, perdón, el del oxígeno, que es 16, que es el que hemos dicho anteriormente, porque estos números son constantes, lo tendríamos que estar multiplicando por 4 y sumándolo con lo que ya encontramos del hierro. Y así encontraríamos ese 200.31 gramos mol. Ya de ahí luego, para convertirlo a gramos, lo que ya encontramos de moles de hierro que se está utilizando para convertir ese vapor de agua, tendríamos que hacer esta conversión: 0.15625 moles por 231 gramos mol, y estaríamos encontrando 36.09375 gramos. Que estos serían los gramos de tetraóxido para producir 11.25 gramos de vapor de agua. Disculpe, Ajá, ¿será que puede volver a repetir de dónde salió los 231? Vaya, es que va. No sé si tenés tabla periódica, no, a la mano. Sí, tengo la tabla periódica y tengo la calculadora. Bueno, vaya. Entonces en tu tabla periódica está el peso molecular del hierro. Entonces se saldría que es como 55.85. No sé si ves el número. Sí. Ah, vaya. Entonces, si te das cuenta, hay 3 átomos de hierro. Entonces sería de multiplicar el 55.85 por 3 y te va a dar un resultado, que te va a dar 3. Te va a dar 167.6 más o menos. No sé si lo estás haciendo. Sí, lo estoy haciendo. Ajá. Vale, entonces te tendría que dar, al multiplicar los 55.85, que es dato de la tabla periódica del hierro, que es el peso molecular, por 3, te estaría dando 167.55. Vaya, y ahora anota ese dato, ¿verdad? 167.55. Vaya, entonces luego, si te fijas acá, hay otro átomo
de oxígeno. Entonces el oxígeno tiene, en la tabla periódica más o menos te va a salir que es 15.90 y algo. No sé si se tenés a la mano. Sí, aquí la tengo. Ajá, vaya. Te va a dar que, ajá, que es 15. Eso lo puedes aproximar y lo puedes poner 16, ¿verdad? Si tú quieres. Vaya, entonces eso tendrías que multiplicarlo, ese 15 que es el del oxígeno, 15.99, sería de multiplicarlo por 4 y sumárselo a lo que ya obtuviste del hierro, y con eso estuvieras obteniendo más o menos esta cantidad, 231. Gracias, ya entendí. Vaya, bueno. Vaya, ya con esto, ya podríamos hacer la conversión de los moles que obtuvimos para producir esta cantidad de agua, que es 6.25 moles, que es igual a la otra, a 6.25, solo que ahí está en gramos. Y ahí obtuviéramos cuántos gramos de tetraóxido de trihierro necesitamos para poder producir esta cantidad de vapor de agua. Vaya. Voy a seguir con lo otro. Y si hay alguna duda, después podemos volver a ver el ejercicio después que terminemos la presentación. Bueno, sigamos con los cambios químicos. ¿Cuáles cambios químicos notamos a diario en la vida cotidiana? Si podemos ver, esto lo hacemos, ¿verdad? A diario, ¿verdad? Encender un fósforo. Aquí vemos una reacción de combustión en la cual se produce CO2. Acá podemos ver otra reacción. Estamos viendo estas dos, ¿verdad? Que estas se producen por oxidación. Por ejemplo, cuando pelamos una manzana, por ejemplo, lo que está acá, o que tenemos un hierro y no tiene una cubierta. Este se empieza a corroer. Entonces acá estamos ante un cambio químico. Acá vamos a ver a continuación algunos cambios químicos y físicos que ocurren en algunos procesos comunes. Por ejemplo, el proceso que tiene lugar, la oxidación del hierro, como lo vimos anteriormente. Es un tipo de cambio químico en el cual el metal brillante y lustroso empieza a tornarse en óxido de color café, rojizo. Podemos ver la ebullición del agua, que es un tipo de cambio físico en el cual el líquido se transforma a vapor. Aquí podemos ver la ignición del azufre en el aire. Esto de ignición se refiere cuando se da una chispa. Y aquí vemos que esto es un tipo de cambio químico. El azufre se empieza a tornar en sólido y amarillo y se transforma en dióxido de azufre. En caso sofocante, acá vemos como la cocción del huevo, que también es un cambio químico en el cual, si se dan cuenta, han cambiado sus propiedades, en el cual la clara y la yema eran líquidas y luego se transforman en sólido. Podemos ver la combustión de la gasolina, que también es un cambio químico, en el cual la gasolina líquida se quema y produce monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Podemos ver la digestión de alimentos. La digestión de alimentos se refiere cuando lo estamos consumiendo, que sabemos que el metabolismo, que es el que tiene el humano la capacidad de convertir los alimentos en otras sustancias, ¿verdad? Y aquí vemos lo que dice, ¿verdad? Los alimentos se transforman en nutrientes líquidos y parcialmente en desechos sólidos. El aserrado de madera, que solo aquí lo que estamos haciendo es dividiéndolo, y es un cambio físico, que de un pedazo grande de madera quedan partículas más pequeñas de madera y acerrín. La combustión de la madera, que es cuando estamos quemando, esto sí es un cambio químico en el cual se produce CO2. El calentamiento del vidrio, que es un estado físico en el cual muchas veces solo se flexibiliza calentándolo para moldearlo. Bueno, y vamos a hablar más o menos de lo que es la última parte
de esta videoconferencia. Que la materia, como yo les dije al inicio, la materia se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas. Acá podemos ver este diagrama en el cual dice, si la materia se presenta en mezclas, este se puede separar por un proceso físico. Y cuando es una sustancia pura, no. Cuando es una sustancia pura, puede ser. Estas pueden ser compuestos o sustancias simples. Para que se pueda separar tiene que existir un proceso químico, como lo que vimos anteriormente cuando estábamos viendo la reacción. La sustancia pura puede ser un compuesto, que un compuesto se refiere, por ejemplo, a lo que estábamos viendo anteriormente, que teníamos el F3O4. Y aquí podemos ver una sustancia simple como lo fuera solo el hierro, como lo que estábamos viendo anteriormente. Y acá podemos ver las mezclas, que las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas, que las heterogéneas son que este homo significa de igual y que este no se puede diferenciar la fase de cada una. Y hetero, que significa diferente, que no es totalmente uniforme. Bueno, entrando más en esto, ¿qué son las sustancias puras? Se definen como aquella que tiene una composición química estable y propiedades características. Una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto. Lo que les estaba diciendo anteriormente, que la sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto. El elemento es aquella sustancia que no puede descomponerse en otras más sencillas, ya que está formada por un único tipo de átomos. Cuando las sustancias son puras, pueden tener varios átomos, pero solo del mismo. Y el compuesto es aquella sustancia que puede descomponerse en otras más sencillas, ya que está formada por átomos de más de un elemento que se combinan en proporciones fijas. Un compuesto está formado por varios tipos de átomos. Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre lo que son las mezclas. Las mezclas se generan mediante la unión de dos o más sustancias puras, en las que cada sustancia conserva sus características individuales y no se lleva a cabo ninguna reacción alguna con las sustancias que forman el compuesto. Por ejemplo, en las sustancias puras, en las que son el compuesto, muchas veces sí ha habido reacción química. O también cuando hay sustancias puras, porque muchas veces puede haber reacciones de adición o de desplazamiento, etcétera, o de descomposición. Las mezclas se clasifican de acuerdo al estado de agregación que la forman. Estas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y en estas pueden estar, digamos, gas-gas. Podemos combinar gas-gas para formar mezcla. Podemos tener líquido-gas, sólido-gas, gas-líquido, sólido-sólido, líquido-sólido, gas-sólido, líquido-líquido. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Vaya, tenemos las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas sí se distingue cada fase, como podemos ver acá. Por ejemplo, acá tenemos agua con arena. Si podemos ver, aquí sí podemos distinguir la fase. A lo que me refiero es de que el agua la podemos ver que está en una fase diferente que la arena. Esta no están unidas así por completo, sino que están separadas. Y podemos notar cada una de ellas. Acá vemos otro ejemplo típico, como lo que es el aceite con agua, que también podemos diferenciar cada fase, ¿verdad? Podemos diferenciar que aquí hay aceite y en el otro lado hay agua. Esto es una mezcla heterogénea en la cual las sustancias se pueden diferenciar a simple vista de quienes las están componiendo. Las mezclas homogéneas. En las mezclas homogéneas, como le estaba diciendo, homo, que significa de igual, que de eso proviene la palabra, y en estas no podemos distinguir. Por ejemplo, si nosotros mezclamos agua y alcohol, no podemos distinguir quién es el alcohol y quién es el agua. Esto es una mezcla homogénea, que son aquellas formadas por diferentes sustancias y que a simple vista no pueden distinguirse las sustancias que lo forman. También recibe el nombre de soluciones
También si ven que dicen disoluciones, también es lo mismo. Y aquí podemos ver un ejemplo, como lo es como lo es este refresco o aquí el café. Bueno, aquí podemos ver algunas soluciones comunes. Estas son mezclas homogéneas. Como podemos ver, soluciones gaseosas, como lo es el aire. Esta composición del aire es en el ambiente, que se toma normalmente como 78 nitrógeno, 20.9 de oxígeno y 0.9 argón y otras cantidades mínimas de dióxido de carbono y otros gases. El gas natural, que se obtiene también cuando extraemos el petróleo, que está compuesto por metano y pequeñas cantidades de otros gases. Soluciones líquidas, como en la tintura de yodo disuelto en alcohol. Alcohol para curar, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? El vino, que normalmente tiene entre 10 y 12% de alcohol etílico. La cerveza, que normalmente la encontramos en presentaciones de 5% de alcohol etílico. Y aquí podemos ver algunas soluciones sólidas, que son aleaciones, como el gelatón, que como les estaba diciendo, que se pueden presentar en sólido, que esta es una mezcla de cobre con zinc, el bronce, que es cobre y estaño en proporciones variables, el acero al carbón, que aquí podemos ver su composición, el acero al cromo, que tiene 3.7% de cromo, 0.9% de carbón y el resto es hierro. La plata Sterling, que es 92.5% de plata, con 7.5% de cobre. El oro amarillo de 14 quilates y el oro amarillo de 10 quilates. Bueno, aquí hay unos métodos de separación de mezcla, como lo de la filtración. Que este proceso, para los que vayan a estudiar alguna carrera orientada a química, lo van a ver. Que este consiste en retener las partículas sólidas por medio de una barrera, la cual puede consistir en una malla, fibra o material, como lo podemos ver acá. Este podría ser agua con algún tipo de otra sustancia que sea sólida. Y este papel, por ejemplo, acá siempre se utiliza papel filtro. Y este nos va a servir de barrera para poder separar el agua. Y como podemos observar acá, el agua está cayendo en mejor calidad que como la estamos vertiendo. La decantación, que esto simplemente es, digamos, por ejemplo, cuando es heterogénea, que es como podemos ver acá, que sí se distingue sus fases. Entonces solo vertemos, como acá por densidad está una encima de la otra, entonces solo separamos el agua de la arena, como podemos ver acá. Podemos ver la evaporación, que este se utiliza también a menudo. La destilación se utiliza, por ejemplo, en productos como los licores, etcétera, que aprovechamos los puntos de ebullición distintos. Por ejemplo, si tenemos acá agua y tenemos alcohol, entonces como sabemos que el agua, más o menos su punto de ebullición es a 100 grados centígrados y el alcohol ambiente es como entre 70 más o menos, si no me equivoco. Entonces, por diferencia de su punto de ebullición, estaría evaporándose el alcohol y estaría quedando el agua, ¿verdad? Tenemos la cristalización, que la cristalización es el proceso mediante el cual se obtienen sólidos cristalinos a partir de mezclas o una solución. El tamizado, este tamizado lo podemos hacer en casa, que solo se puede hacer mediante un filtro. Este se utiliza en prácticas también, como lo es para la separación de sólidos. Este se puede utilizar, por ejemplo, en arena, digamos. Si querés separar unas partículas más grandes de las otras, entonces utilizamos tamizados. Y las mallas que se utilizan, eso depende del tipo de tamizado que queramos, ¿verdad? Si queremos separar arena de rocas, etc. La destilación simple, que es la misma que la evaporación prácticamente, ya les estaba diciendo anteriormente. Y doy por finalizada mi conferencia, pero está el espacio abierto para preguntas que me quieran hacer.
No sé si les quedó alguna duda. O si quieren que regresemos a alguna diapositiva atrás para que aclaremos algo. Me está preguntando Xiomara qué es destilación. Y este método básicamente consiste en separar dos componentes de las mezclas, basándose en las diferencias de los puntos de ebullición que ya les había dicho, ¿verdad? Y el que se suele, siempre va a ser así, el que se suele evaporar va a ser el más volátil, ¿verdad? Si estamos destilando alcohol y agua, si le aplicamos calor, el punto de ebullición del alcohol es más bajo, por ende va a necesitar menos temperatura y va a lograr desprenderse de la mezcla que vamos a tener aquí homogénea. Entonces solo va a estar quedando el agua. Eso es la destilación, básicamente. Y no, David, el agua salada no se puede. Me está preguntando David Torres. La destilación sirve para convertir agua salada en agua dulce. Y la verdad que esto no se puede todavía, porque si hacemos por tratamiento de aguas, no existe ningún método para lograr, o si lo hay, es demasiado costoso para poder filtrar el agua salada. Si no, no existiría el problema que actualmente hay, ¿verdad? Con el agua. Y me pregunta Nieto, ¿verdad? Luego, en el ejercicio por cuando, como dijo que el 1 se multiplica con 0.26, se divide entre 4, cuando lo hice en la calculadora no me dio, no sé qué número. Ahorita lo pongo y confirmamos. No sé, Nieto, no sé si en esta parte es. No sé desde dónde querés que empecemos. No sé si querés que lo empiece todo y se los explico. Lo que está sucediendo acá es esto, ¿verdad? Vemos la reacción. Entonces la reacción acá ya la hemos balanceado y todo, ¿verdad? Ya la hemos balanceado. Entonces tenemos que la reacción, un mol de tetraóxido de trihierro, que es el FO4, me está produciendo 4 moles de vapor de agua, que es la cantidad que está acá, ¿verdad? Pero nosotros no queremos saber eso, sino que nosotros queremos saber, ya tenemos el producto, que es 11.25 gramos de vapor de agua, ¿cuánto estaríamos utilizando de tetraóxido de hierro para producir esta cantidad de agua? Eso es lo que nos está diciendo básicamente el ejercicio. Entonces, vamos acá, y como tenemos que es lineal la función esta, entonces tenemos que un mol de tetraóxido de hierro me está produciendo 4 moles de vapor de agua, que es lo mismo que está acá en la reacción, ¿ve? Lo que está en la segunda, cuando ya está balanceada. Que un mol de tetraóxido de trihierro nos está produciendo 4 moles de vapor de agua. Eso es lo que he puesto acá. Aquí dice, un mol de tetraóxido de hierro me producen 4 moles de vapor de agua. Vale. Entonces, ya hicimos la conversión para el 11.25 gramos, ¿verdad? Que nos están dando, para poderlo trabajar en unidades consistentes. Entonces, a partir de esto, ¿cuántos moles me producieron este 0.625 moles de vapor de agua? Entonces, como aquí lo que tenemos, si te fijas, Nieto, esta es una regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Entonces se coloca la X y multiplicamos aquí en X, ¿verdad? Entonces multiplicamos el 1 por 6.25 entre 4. Y con eso estaríamos obteniendo el 0.15625 moles de tetraóxido de hierro. No sé si te queda claro ahorita. Vaya teniendo este dato que está acá, ya teniendo este dato, como si te das cuenta acá, me lo está pidiendo en masa de tetraóxido de hierro, no puedo dejarlo así con este dato, ¿verdad? No puedo dejarlo en molva de tetraóxido, entonces tengo yo que venir, agarro el peso molecular que está en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces vengo yo y lo multiplico por el peso molecular
del tetraóxido y así estaría obteniendo la grasa, que es la masa, que está en gramos, que sería 36.09375. No sé si todavía alguien tiene alguna otra duda con respecto a este ejercicio. Bueno, entonces ya no hay ninguna otra pregunta, doy por finalizada mi presentación y muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes pronto, tratando de explicar un poco más sobre los temas, ¿verdad?